Gloria al Señor, aleluya. Dios te bendiga mucho, familia. Qué bueno que podemos estar juntos una vez más para seguir aprendiendo, adorando y exaltando a nuestro Señor. Es bueno poder verte. Y algunos están batallando con enfermedades. Ora por tus hermanos. Pero es bueno que puedas haber llegado el día de hoy hasta este lugar. El día de hoy quiero compartir contigo una palabra que ha estado en mi corazón durante un tiempo. Y preparaba esto y decía: Señor, lo que tú tienes para nosotros es más grande a veces de lo que podemos imaginar. Lo que tú tienes dedicado y preparado para cada uno de nosotros muchas veces supera nuestras propias expectativas. Hay cosas inesperadas. Hay tantas cosas que a veces no esperamos en la vida. Algunos son golpes. Algunos otros pues son bendiciones y son victorias. Pero eso es la vida. A veces es como esas olas del mar que a veces suben y a veces bajan. Pero es la realidad en la que vivimos el día de hoy. Leía en una ocasión una historia que me gustó mucho. La historia de lo que le pasó a un personaje muy importante de la historia de este país. Y es la historia de uno de los presidentes de este país. Porque en el 14 de abril de 1865, el presidente Abraham Lincoln estaba junto a su esposa, pues disfrutando de un espectáculo. Habían visto varias veces algo tan famoso que estaba pasando. Y sabes, ahí en aquellos días eran días de fiesta, porque estaban en medio de la guerra, pero habían vencido a su enemigo. Habían vencido en medio de la batalla. Así que estaban en medio de la adrenalina y de la felicidad de un día de fiesta para ellos. Estaban en un teatro celebrando. Pero poco iba a ocurrir para que cambiara toda aquella tristeza, quizá toda aquella alegría, en tristeza. Quizás iban a experimentar lo que experimentaron los discípulos de Jesús cuando pasaron desde la alegría de la entrada triunfal de Jerusalén y en la misma ciudad donde gritaban: el rey está con nosotros, y gritaban Hosana. Ahora, una semana después, estaban llorando a su Señor y a su Maestro muertos en Jerusalén. La vida puede ir tan rápido como algo así, donde en una semana podemos estar tan felices y en la misma semana poder llorar. Esta historia del presidente pues habla de los últimos momentos de él, porque había un actor muy famoso en aquella obra, el actor John Wood. Conocía la obra de memoria, así que sabía que tenía que esperar hasta el tercer acto, donde la gente, pues era el guión, la parte más divertida de ese guión, y todo el mundo iba a gritar, iba a aplaudir en aquella parte de la obra. Así que mientras la escolta y el asistente del presidente estaban en otro lugar fuera de allí, aquel hombre aprovechó ese tercer acto justo cronometrado en aquel momento y le disparó por detrás al presidente Abraham Lincoln y lo mató. Porque aquel hombre era pues simpatizante de los enemigos del presidente. Lo interesante de esta historia es que aquel día su hijo mayor, Robert Lincoln, fue invitado también a aquel momento en el teatro, pero no accedió. Cuando se enteró de que había sido disparado, su padre corrió y solo pudo estar los últimos momentos con su padre moribundo entre los brazos. Pero parece que a veces hay momentos en la vida que no los planificamos, pero parece que estuvieran escritos. Hay cosas que nos ocurren muchas veces que pudiera pensarse que son casualidades, porque pudiera ser parte del guión de una obra mucho mayor. Meses anteriores de aquel triste día, este joven Robert Lincoln había estado viajando en la estación de trenes de New Jersey, en Jersey City, en el estado de New Jersey. He estado muchas veces en esta estación de trenes. Y es interesante porque tiene tantos carriles, tiene tanto tráfico, hay tantas cosas que ocurren en aquel carril. Y sabes, de alguna manera, pues había tantas personas esperando el mismo tren que llegaba, que lo empujaron y cayó en la línea del tren.
Pero estas líneas de trenes son líneas que están por debajo del nivel del piso. Así que no es tan fácil salir de aquel lugar. Está muy debajo de donde la gente están paradas. Pero esperaban al tren llegar. Así que mientras en su desespero intentaba subir para salvarse su vida del tren que venía, siente que alguien lo toma por el cuello de su chaqueta, lo ala y lo salva milagrosamente. Cuando intenta mirar a la persona que le había salvado, por supuesto, reconoció, porque era también alguien muy famoso, reconoció a aquel hombre. Su nombre era Edwin Booth, el hermano mayor de John Booth. Así que meses anteriores, el hermano del hombre que mataría a su padre le salvó a él la vida. Pero no lo planificaron ninguno de ellos. Hay cosas que a veces nos pasan en la vida que decimos, ¿cómo es posible que pase en el momento correcto y en el momento oportuno? Parece que aquí la pregunta a hacer es ¿coincidencia o providencia? ¿Es coincidencia que ciertas cosas pasen en la vida y que Dios arregle muchas veces nuestros caminos de manera tal que ni siquiera los esperamos? Pues esto es lo que pasó en el libro de Juan, capítulo 4, verso 46. Acompáñame a la palabra del Señor. Dice Juan capítulo 4, verso 46. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo, en Capernaum. Y cuando él oyó que Jesús había venido a Judá de Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces le preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron, ayer a la hora séptima se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Y esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Padre, gracias hoy por tu palabra. Señor, habla a nuestros corazones porque necesitamos de ti. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas para que nos hagas entender el camino que debemos seguir. Un camino muchas veces inexplicable, un camino muchas veces que no esperamos, de una forma o de una manera que no planeamos, pero tú, nuestro Rey, diriges ese camino. Aquí está tu pueblo, sediento de escuchar tu voz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En el primer siglo, en Israel, habían todo tipo de círculos sociales. Personas de diferentes estatus sociales, diferentes riquezas, diferentes posiciones. Pero si habían dos grupos que estaban encontrados por completo, eran los funcionarios reales y los rabinos judíos. Aquellos judíos que enseñaban la ley, que enseñaban las escrituras, y por otro lado estaban funcionarios que trabajaban para el rey, que representaba el poder romano en aquel lugar. Y lo curioso y lo interesante de estos dos grupos es que uno representaba la autoridad religiosa del lugar, el otro representaba el poder político de aquel lugar, y no se llevaban bien. Así que cualquiera que representara a Roma era mal visto por los judíos, porque ellos eran sirvientes de Roma, porque pagaban altos impuestos a Roma, porque vieron cómo Roma les conquistaba, donde tenían las cadenas presentes. Así que cualquiera que trabajara para ellos no era bien recibido dentro de ellos. Pero en Juan capítulo 4,
Es la historia de un funcionario real que quizás estaba al servicio del rey Herodes, que rompió todos los esquemas, que rompió todas las barreras culturales, políticas y religiosas, porque tenía un gran problema. El problema que tenía aquel hombre es que su hijo se estaba muriendo. ¿Cuántos somos padres en este lugar? Levántame la mano. ¿Cuántos? La gran mayoría. Los padres sabemos que cuando un hijo está enfermo, haremos lo que sea por ellos. Aquellos que somos padres, sabemos que no hay nada que no podamos hacer por nuestros hijos, sobre todo si están enfermos. Caminaremos lo que tengamos que caminar. Pasaremos noches enteras en vela y no hay problema. Lucharemos lo que sea necesario. Así que para este funcionario real este era el problema. El problema es que allí se estaba en juego la vida de su hijo. Así que no era un problema romper cualquier barrera que hiciera falta ser rota. No importaba qué tan difícil fuera. No importa qué tan orgulloso se creía de poder y autoridad que tenía como funcionario del propio rey. Era hora de humillarse. Era hora de buscar. Así que llegó delante de Jesús, pero mira esto. Le dice, Señor. En aquel momento, aquel hombre no usó su autoridad como funcionario real. No le dijo, tienes que resolverme el problema. No aprovechó su poder como político, porque quizás nunca hubiera recibido un milagro. Dios no trabaja muy bien con chantajes, ¿sabes? Pero Dios hará cualquier cosa por alguien que viene humillado delante de Él. Así que recibió, da igual lo que fuera y de dónde saliera aquel hombre. Aquel vino delante de Él con una pregunta y con un ruego sincero delante de Él. Le dice, necesito tu ayuda. El primer milagro de Jesús, que hablamos un poco la semana pasada, es un milagro que veíamos que fue a nivel molecular. Cambió moléculas, modificó la química, la física y cambió el agua en vino. Pero ahora lo que Jesús hizo es algo mucho, mucho más difícil. Porque Jesús en aquel lugar hizo un milagro que cambió lo fisiológico y lo geográfico. No solo le bajó la fiebre a un joven que estaba muriendo, sino que lo hizo estando a 15 millas de distancia. 15 millas aproximadamente es lo que hay entre Capernaum y Galilea. Y en Capernaum había un joven muriendo. Pero 15 millas después había el Señor regresando hasta aquel lugar. Regresando de nuevo a Galilea y a esta área. Regresando nuevamente hasta lo que estaba viendo. Y ¿sabes lo interesante? Lo interesante es que en aquel lugar se manifestó lo que yo llamo una sincronización del cielo. Es cuando ambas cosas se sincronizan de forma sobrenatural, donde parecía imposible a los ojos humanos, pero son posibles para Dios. Es el tipo de cosa en la que Dios es experto. Regresar a un lugar donde había alguien que le iba a buscar y alguien que iba a rogar por la muerte de su propio hijo. Jesús quizás pudo continuar el viaje. Jesús no tenía que regresar a Galilea si no quería. Pero Jesús llega hasta este lugar y provoca un encuentro que quizás para algunos simplemente fue casualidad, pero para aquel hombre iba a significar el cambio de todo. Hay momentos que Dios utiliza que alinean mis planes con los de Dios, que sincronizan mis planes con los de Dios. Porque el problema del cristiano es cuando comienza a ir a un ritmo que está fuera de sincronía con Dios. Cuando empieza a caminar en un camino que no es el camino de Dios. Cuando empieza a hacer planes que están en contra de los planes de Dios. Ahí se pierde la sincronía. ¿Sabes? Aquellos, no sé si alguna vez lo has visto en la televisión. Pero hay una acción muy famosa
cuando vas a grabar una película, cuando vas a grabar cualquier video. Seguro has visto pues en forma de placa que usan, que escriben, es como una pequeña pizarra, que escriben el número de la escena que van a grabar y tiene una parte arriba y la suena muy alto. Dicen, acto 1, escena 1, acción. Y hacen un ruido muy grande. Bueno, nosotros cuando grabamos acá en la iglesia videos, Brandon, el director de media de acá de nuestra iglesia, y yo tenemos una versión de eso, que la aprendimos de algunos otros más. Y nuestra versión es, antes de empezar a grabar, cuando estamos listos para grabar, es dar una palmada muy fuerte. Y Jonathan, que era el primer director de media antes de Brandon, que estudió pues este mundo, me enseñaba esto. Y yo decía, ¿y por qué? La primera vez que fui a grabar con él y me dijo, ¿ya estás listo? Sí, dio una palmada tan fuerte, yo brinqué en el asiento. Digo, ¿por qué? Me decía, es lo mismo que hacen aquellos con el marcador. Porque la idea es causar un ruido fuerte y seco. Que los micrófonos lo capten. Así que hace un gran pico en la ola de sonido. Hace de momento un salto. Así que cuando la grabación de audio de micrófonos profesionales se va a sincronizar con el video, usa ese corte para unir el video y el audio. Si no, cuando vas a editar una película o vas a editar un video, es muy difícil intentar que coincida la boca de la persona con el audio. Pero este simple acto, esto tan simple, esto tan pequeño que tú ves, es lo que ahorra cientos de horas de trabajo después. Y el que no sabe lo que es, puede saltar en la silla y decir que es este ruido. Pero Dios hace exactamente lo mismo cuando sincroniza el cielo y la tierra. Hay veces que Dios usa momentos en los que golpea fuerte y te dice, despierta. Momentos donde algo inesperado ocurre en el último instante. Y empezamos a entender que es Dios obrando, que es Dios metido en el asunto, que Dios está haciendo cosas. Hay tantos momentos en la Biblia donde Dios hizo esto. Hoy te traigo solo 3 de ellos, de estos ejemplos, de tantos que hay. Aquí te va el primero, Primera de Reyes 17, verso 12. Dice, ella respondió, vive el Señor tu Dios que no tengo pan, solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo un trozo de leña para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. ¿Te recuerdas esta historia algo? Fue Elías llegando a un lugar. El profeta Elías llega, aquella viuda que estaba desesperada, la viuda de Sarepta. ¿Y sabes lo interesante de este acontecimiento? Que Dios propició algo perfecto. Que Elías llegara, alguien que cargaba la presencia de Dios, llegara en el momento justo donde la viuda estaba dispuesta a cocinar lo último que tenía y en sus propias palabras decir, comer y dejarnos morir porque no hay esperanza. Comer como nuestra última opción y dejarnos morir. ¿Qué tipo de desesperación tiene que ver en el corazón de alguien? ¿Qué tipo de hambre tiene que haber en una persona donde no tiene otra alternativa que dejarse morir con su hijo? Eso te dice que no había otra salida, que lo había intentado todo. Porque esta madre no era diferente a aquel funcionario real. Yo sé que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa también por su hijo. Pero ¿en qué tipo de escenario tiene que haber una persona al borde de la desesperación para decir lo que dice esta mujer en este texto? ¿Sabe el Señor que no tengo pan? Solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite.
Y aquí donde me ves recogiendo leña es para cocinar lo último que tengo y dejarme morir. Pero quizás, aunque no sea el mismo escenario, hay momentos en los que quizás esta puede haber sido tu frase. El tipo de frase de lo que yo estoy haciendo ahora es para simplemente el final. No tengo otra alternativa. No sé lo que viene después. Me quedé sin opciones. Pero Dios propició a Elías llegar en el momento justo, en el momento correcto. Que Elías llegara en el momento oportuno. ¿Lo entendemos bien? Elías llegó en el momento donde después de eso solo había muerte. Solo había muerte. Dios proporciona los medios necesarios aún en nuestra mayor desesperación. Dios va a traer en el último momento a alguien que, como a Robert Lincoln, le tomen por aquella chaqueta y lo saquen cuando el tren viene hacia él. Dios es especialista de sincronizar el tiempo. Y aunque a veces no llega en el momento que yo lo esperaría, ni a la velocidad que yo lo esperaría, o de la forma en la que yo lo esperaría, el cielo me dice que Él sigue atento. Hay uno más aquí que te quiero presentar. Segunda de Samuel, capítulo 17, verso 23. Este te lo sabes de memoria. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gad, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y aquí viene la parte crucial de este texto. Y David las oyó. Mira toda la descripción que hay en este versículo. Mientras hablaba, mira, el campeón, el filisteo, Goliat, el terrible, el salvaje, el de la mejor armadura, el entrenado, toda la descripción que da todo este capítulo. Había un pequeño niño en aquel lugar. David oyó las palabras. ¿Por qué David oyó las palabras de aquel filisteo? Quiero decirte, nunca hubiera habido una batalla David-Goliat si David no llega a estar allí. Nunca, y tú me dirás, claro, obvio. Pero lo que quiero decirte es que David no tenía por qué estar allí. David no estaba entre los planes, no era un guerrero. Pero el padre les dijo, llévale a tus hermanos, llévale comida, llévale alimento, deja lo que estás haciendo y ve a servir a otros. Sabes, cuando el padre te está diciendo, camina, yo no sé lo que viene después, pero cuando el Padre te dice camina, avanza, es porque te está llamando, porque te está preparando el ambiente, porque está preparando el terreno para que estés en el lugar correcto, en el momento correcto para escuchar algo. Así que David escuchó algo y David escuchó, ¿quién es este loco que está ofendiendo a los ejércitos de Dios? Porque cuando hay alguien que es dirigido por el Padre, tiene el oído presto lo que está pasando en este lugar. Los demás estaban muertos de miedo. Pero él empezó a escuchar, decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Así que hubo una reacción conforme la salvación de todo Israel. Recuerden que la amenaza de Goliat era, peleen contra mí y si yo gano, ustedes serán mis esclavos. La libertad de todo el pueblo de Israel dependía de que alguien ganara esta batalla, de que algo pasara en aquel lugar. Y sabes lo que ocurrió en aquel lugar, que había alguien que Dios permitió que estuviera en el momento adecuado, en el momento correcto para decir aquí hay que hacer algo. Nunca desprecies los momentos de que Dios te da. Nunca desprecies los lugares a donde Dios te lleva. La gente que conoces. Porque quizás Dios te lleva muchas veces para que le hables a alguien. Muchas veces hay gente al lado tuyo que aunque tú los veas sonreír, por dentro están rotos y vacíos. Y tú dices, no pasa nada con ellos. Quizás tú eres la última oportunidad de cambiarle la vida a esa gente.
Hay gente literalmente al lado nuestro que nos pasan por alrededor, que han pensado en suicidios, que se han quedado sin alternativas. Y Dios aprovecha cada oportunidad para propiciar que tú seas la respuesta. Hay gente clamando porque Dios mande algo, que les muestre algo, que les diga algo. Pero si no hay hijos dispuestos a hacerlo y caminar, nunca pasará nada. Uno más. Hechos capítulo 8, verso 26. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y mira la aclaración aquí. Esto es un camino desierto. ¿Cómo Dios me manda después que estoy predicando? Felipe estaba ocupado. Felipe estaba haciendo un buen trabajo. Felipe tenía toda la evidencia de decirle: Señor, búscate a otra gente. Yo aquí estoy ocupado haciendo tu maravillosa obra. ¿Alguna vez has intentado negociar con Dios y decirle: esto no es para mí, búscate a otro? Porque yo aquí estoy bien, yo estoy trabajando, estoy haciendo las cosas bien. Cuando Dios te dice: no, muévete, muévete. Y le dice a Felipe: levántate y vete al sur, a un camino desierto. ¿Para qué, Señor? No te importa. ¿Para qué tengo que ir? ¿Para qué tengo que ir a un lugar donde no hay nada? No quieras saberlo todo. Levántate y ve. Porque cuando tú obedezcas, verás los por qué. Y cuando llegó, escuchó a un etíope, un extranjero, que necesitaba una palabra, que necesitaba revelación de lo que estaba leyendo. Así que ese día cambió la vida de este etíope. Historiadores dicen que lo que pasó con el etíope en aquel lugar fue lo que abrió la puerta del evangelismo en el futuro del norte de África. Porque este hombre fue el inicio de esto. ¿Sabes por qué? Porque había alguien dispuesto a ir a donde nadie quería ir. Sincronizaciones del cielo. Dios te mueve del lugar y es capaz de hacer estos milagros de 15 millas, estos lugares a la distancia, donde trasciende lo geográfico, donde trasciende mis barreras, mis ideas, mis estructuras y las cambia por algo diferente. Dios hoy mueve y crea el fundamento de lo que vas a ver en el futuro. Quizás hoy no tengas todas las respuestas, quizás hoy no sepas todo el plan, pero hay respuesta de Él. ¿Recuerdas la semana pasada? Ayúdame aquí, Amaya. ¿Recuerdas la semana pasada cuando te contaba la historia de aquel hombre llamado Steve Stewart, que fue el que le encargaron crear una bomba de agua que llevara, que fuera económica y que pudiera ser comercializada a muy bajo precio en estos países de África donde había muchísimas personas que no tenían una esperanza, donde no había agua potable, donde no había acceso a esa agua potable? Pues déjame contarte la otra parte de la historia que no te dije el domingo pasado. La realidad es que Steve había pasado 18 meses en una enfermedad terminal. La realidad es que Steve se había quedado sin opciones. Y la única opción que le quedaba para sobrevivir era someterse a una cirugía muy delicada. Tenía mucho riesgo, pero no había otra alternativa. Podía quedar muerto en el salón de operaciones, pero no había mucho más que hacer. Así que lo intentó. Sobrevivió la cirugía y tuvo que pasarse 18 meses en su casa recuperándose de la cirugía que le habían hecho. 18 meses sin trabajar, sin salir, sin moverse de su cama. Así que por 18 meses aprovechó el tiempo lo mejor que pudo y en un tiempo de oración con Dios le dijo: nunca más despreciaré lo que me das y aprovecharé cada minuto que me des de vida. Nunca más perderé el tiempo
porque me diste una segunda oportunidad de vida. Así que haré lo mejor que pueda con cada minuto que me regalaste. Le dijo eso a su familia. Lo que no le dijo a su familia es que ese mismo día había decidido que iba a renunciar a su trabajo. Dijo, esto no es lo mío. Él era la cabeza de los diseñadores de su empresa. El hombre que más sabía de diseño, tenía muchos inventos patentados. Dijo, esto no es lo mío. Tengo que dedicarme a algo que cause un efecto en la gente. Así que, ¿sabes qué? Escribió una carta de renuncia. Incluso marcó en la carta de renuncia el día que se la iba a entregar a su empleador. Dijo, el 18 de marzo voy a entregar esto. 6 meses antes de la fecha. 6 meses antes, dijo, cuando me levante en 6 meses, que fue lo que los médicos le estimaron que iba a estar todavía en cama, voy a renunciar a mi trabajo. Y el día que decidió aquello, lo puso, escribió la carta y la guardó en la gaveta de un buró de su oficina en la casa. Y dijo, en 6 meses sacaré la carta y la entregaré. Pero ¿sabes qué? 6 meses después, llegaba el domingo de Pascua. Y el pastor de una iglesia, el pastor Bill Hybels, pastor de la congregación Willow Creek Community Church, dice que predicó y hablaba en una predicación sobre la historia de alguien que le había dicho que sintió de parte de Dios el llamado para ayudar a miles de personas que estaban sin agua en África. Y el pastor usó aquella historia para decir, conozco a alguien que recibió esto de Dios, porque estaba hablando de escuchar la voz de Dios y seguirla. Así que cuando se acabó el servicio, uno de los miembros de la iglesia, conmovido con aquella historia, le dijo, pastor, yo quiero apoyar con algo de dinero a que ese hombre comience a hacer las cosas. ¿Saben lo interesante? Que el pastor tomó aquel dinero y se lo puso al siguiente día en la mano a aquel hombre llamado Dick Grenly. Pero Dick estuvo 6 meses con todo su equipo trabajando con aquel dinero para intentar buscar una solución de una bomba de agua y no la pudo conseguir. 6 meses que perdió, que invirtió, que intentó y que probó y que nada pasó. Estoy hablando de otro lugar muy lejos de donde vivía Steve. Y justo el día de Pascua, Dick, cansado, dice, mejor voy a renunciar. Ya esto no me funciona. Tuve una gran idea, Señor, pero esto no me funciona. Así que le dijo a su equipo, lo último que voy a hacer es que voy a llamar a un amigo mío que es inventor a ver si tiene alguna idea. Recordó que conocía a Steve de hace unos 10 años atrás. Así que dijo, llamaré a este hombre y verás. Al mismo tiempo, Steve, como su última labor en su trabajo antes de entregar la carta, su jefe le dijo, antes de irte, por favor, solo quiero que me repares esta bomba de agua, que es lo último que te voy a pedir. Así que Steve dijo, yo no sé mucho de bomba de agua, así que llamaré al único que yo conozco que sabe de bombas de agua, mi amigo Dick. Así que al mismo tiempo, Steve, en otro estado lejos de aquel hombre, dijo, llamaré a mi amigo Dick para pedirle una consulta. Y por otro lado, Dick dijo, llamaré a mi amigo Steve para saber si tiene alguna idea. Así que uno llamó al otro y quedaron de verse para el almuerzo. Almorzaron juntos el siguiente día. Y Dick le dijo a su amigo, Steve, ¿te interesaría diseñar una bomba de agua para nosotros? Estoy dispuesto a pagarte un salario si puedes empezar mañana. Steve sacó de su cartera la carta de su empleador diciendo, hace 6 meses escribí en esta carta que mañana era mi último día en mi trabajo. El resto es historia. Trabajaron juntos
hasta lograr una bomba de $17 que le dio agua a más de 2 millones de personas. Aquí el punto es, los milagros quizás no sucedan conforme a mi cronología. No podemos ponerles plazos a Dios. La realidad del caso es que muchas veces son plazos totalmente diferentes a los míos. Solo hay que confiar en que Él va a lidiar con los tiempos, porque los tiempos de Dios son impecables. Grábate algo mientras hoy regresas a tu casa. Dios jamás llega demasiado temprano, pero llega tampoco demasiado tarde. Nunca llega tarde. Siempre es puntual, sin excepción. ¿Qué Dios está moviendo hoy? ¿Qué Dios está preparando hoy? Para que seamos esa mano que va a bendecir a alguien más. ¿Qué le estás pidiendo a Dios que aún no hay una respuesta del cielo? Quiero decirte que Él es experto a mover geografía, tiempos, espacios. No se limita a las leyes ni a mis limitaciones. El milagro de 15 millas. Solo da la palabra y las cosas suceden. Solo dice y la gente hará lo mismo que este funcionario real. El rey no le ayudó, la política no le ayudó, el dinero no le ayudó, solo Dios le pudo ayudar. Yo quiero invitarte hoy que terminemos con una última canción y podamos decir: Señor, solo tú puedes cambiar mi situación actual, solo tú puedes modificar lo que está pasando. Así que si tú quieres que Dios comience a hablar y que Dios comience a hacer eso que te ha prometido, yo quiero invitarte simplemente que te pongas en pie y cantemos adorando hoy a Dios. Le digamos: Señor, aquí estamos, solo tú haces las cosas diferentes.